El Porfiriato fue el gobierno encabezado por el entonces general oaxaqueño Porfirio Díaz. Un gobierno que abarcó desde 1876 a 1910. En este siglo, la mayoría de los países tenían o un gobierno dictatorial o monárquico. México no era la excepción. Con Porfirio Díaz, a principios del siglo XX, comenzó la explotación petrolera en México. Este proceso finalmente llevó al país a una transformación industrial con inversionistas extranjeros y además se desarrolló un sistema ferroviario. Para 1910 ya existían 24,000 kilómetros de vías. En 1908, el presidente Porfirio Díaz otorga una entrevista a James Cloven, en donde dice lo siguiente: He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección. Creo que finalmente ese día ha llegado. A partir de esa entrevista, surgen movimientos revolucionarios encabezados por la obra Sucesión Presidencial de Francisco I. Madero. Porfirio Díaz manda construir el Palacio de Bellas Artes con motivo de la celebración del centenario de la independencia de México. El 6 de octubre de 1910, Madero escapa a San Antonio, Texas, y ahí proclama el Plan de San Luis, en donde desconoce el gobierno de Porfirio Díaz y se autoproclama presidente provisional de México. El 8 y 9 de mayo de 1911 se toma la ciudad de Juárez, y entonces Francisco I. Madero sube al poder. El 21 de mayo se firman los Tratados de Juárez, donde se estipula la renuncia del presidente Porfirio Díaz. La caída del Porfiriato ya había sucedido. No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo, sin conceder, que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. En tal concepto, respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República. El 31 de mayo de 1911, Díaz es condenado al exilio, viajando y muriendo 5 años después en París. La guerra es cruel, y la guerra civil es la más cruel de todas las guerras. México vive con la cristeada su dimensión trágica y popular, una lucha intestina en donde la fracción enemiga se albergaba en la misma casa. ¿Habrá alguien que relate esa otra historia? La de los sufrimientos de la gente, las familias, los pueblos. En esos momentos se vivía en un país dividido, en el país del pánico. La génesis de la guerra cristera se remonta a la Constitución de Querétaro de 1917, redactada por miembros de un solo partido, inspirados en el modelo socialista. Esta Constitución contiene artículos altamente antirreligiosos que ponen a la Iglesia bajo el control férreo del Estado. El general Venustiano Carranza es presidente de 1915 a 1920. Aunque con él comienzan los problemas, sin embargo no aplican los artículos más duros de la Constitución contra la Iglesia. El general Álvaro Obregón, presidente de 1920 a 1924, se muestra duro y a veces intolerante ante la religión, pero no provoca abiertamente a la Iglesia Católica,
hasta que en noviembre de 1921 estalla una bomba de dinamita frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El crucifijo de acero del altar queda retorcido, mientras la tilma queda inexplicablemente intacta. El gobierno encubre al autor del atentado. En 1923, Obregón expulsa al delegado apostólico, Monseñor Ernesto Filippi, por haber bendecido la primera piedra del monumento de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Al general Álvaro Obregón le sucede en la presidencia el general Plutarco Elías Calles, que es sin duda más anticatólico que los anteriores. Calles manda aplicar la Constitución de 1917 en todo su rigor, poniendo hincapié en el artículo 3 y 130, que pretenden la subordinación de la Iglesia al Estado. Calles considera a la Iglesia como el único enemigo de cara a la consolidación del régimen, un verdadero freno al progreso. En abril de 1926, los obispos emiten una carta pastoral colectiva reclamando la reforma de la Constitución. El 10 de mayo, Calles expulsa a Monseñor Caruana, enviado del Papa. El prelado se va diciéndoles a los obispos que se mantengan firmes. Por su parte, los católicos mexicanos habían fundado un año antes la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa con miembros de la Acción Católica Juvenil Mexicana, los Caballeros de Colón y otros grupos. La Liga tiene como programa defender la libertad de enseñanza, el derecho común para los ciudadanos católicos, para la Iglesia, y pedir la derogación de los artículos que violan la libertad religiosa. Es de carácter cívico e independiente de la jerarquía eclesiástica. Su lema es Dios y mi derecho. El 14 de junio de 1926, el presidente firma una ley conocida como Ley Calles, que publicada el 2 de julio entrará en vigor el 1 de agosto. Se trata de una reforma del Código Penal con castigos más severos para quienes incumplan el artículo constitucional 130. A partir del 7 de julio de 1926, la Liga trata de presionar al gobierno por medio de un boicot económico. Gran parte del pueblo se sacrifica reduciendo sus compras, de por sí ya pequeñas, al mínimo indispensable. Aunque tiene buena respuesta en estados como Jalisco, en el resto de la República no es suficientemente fuerte para desestabilizar al gobierno. Pero la respuesta trascendental para la Ley Calles viene por medio de los obispos. El día 11 de julio de 1926, el Comité Episcopal decide, sin prever sus consecuencias, la suspensión de cultos en toda la República. Los prelados no están dispuestos a sujetarse a las leyes que dejan la vida religiosa en manos del Estado. Antes de hacer público el decreto, consultan a Roma e, interpretando que el Papa les da luz verde, el 25 de julio anuncian la suspensión de cultos en todas las iglesias de la nación, desde el 1 de agosto hasta nueva orden. A partir del 1 de agosto, enmudecen las campanas del entero país. Se propaga una profunda tristeza por todos los hogares mexicanos. El gobierno responde a la suspensión de cultos con el cierre de los templos. Calles asegura que cada templo que sea abandonado por el sacerdote pasará a las autoridades municipales. La intención de los obispos era otra: dejar las iglesias al cuidado de los fieles cristianos. El pueblo descubre en el cierre de los templos otra agresión contra la libertad religiosa. Ya son muchas.
cierre de iglesias, expulsión de sacerdotes, cierre de colegios, arresto de sacerdotes y dirigentes católicos, formación de milicias agraristas, campesinos que luchan por el gobierno a cambio de tierras, envío de guarniciones militares a donde nunca antes las hubo, manifestaciones públicas de obreros del gobierno obligados a gritar contra el clero y contra los fanáticos. El ambiente se vuelve extremadamente explosivo. Todavía en un intento más de conseguir la libertad religiosa, los obispos se entrevistan con Calles, quien los trata con dureza. Las palabras finales del presidente son un reto. Ya les he dicho a ustedes que no tienen más de dos caminos: o sujetarse a la ley o lanzarse a la lucha armada y tratar de derrocar al actual gobierno. Era el 21 de agosto. Los obispos no pretenden tomar las armas ni invitar a nadie a hacerlo. Sin embargo, para ese entonces, el pueblo ya ha comenzado a hacer oír su respuesta. Cuando comienzan el cierre de los templos y las detenciones de los sacerdotes, el pueblo, especialmente el campesino, exasperado, no duda en levantarse en armas para defenderlos, para defender su fe y su libertad. El gobierno llama a los alzados con el despreciativo cristeros, debido a su grito de combate: ¡Viva Cristo Rey! Los primeros levantamientos se registran ya en los primeros días de agosto de 1926. De forma espontánea, distintas poblaciones de Zacatecas, Jalisco y Michoacán se amotinan para impedir las vejaciones a sus iglesias y sacerdotes. Para huir de la represalia del gobierno y continuar la resistencia, grupos de amotinados se refugiarán en las montañas, dando origen al movimiento cristero. Rápidamente, se multiplican los focos cristeros por diversos estados. No se trata de un levantamiento uniforme, organizado, comandado, sino de alzamientos populares aislados en muchos municipios. Los cristeros toman las armas para defender a sus sacerdotes, a la iglesia, para defender a Cristo Rey. En un inicio, los cristeros van armados solo con piedras, palos, machetes y algunas viejas escopetas de cacería. Pero poco a poco, logran arrebatar buenos rifles Mauser a las tropas del ejército. Los cristeros refugiados en las zonas montañosas de difícil acceso emplean cada vez con más eficacia la guerra de guerrillas. Además, grupos masónicos y protestantes de los Estados Unidos apoyan al gobierno con dinero y armas. Los cristeros suplen la escasez de armas y municiones con valor y puntería, pero sobre todo con su destreza en el manejo del caballo y con un conocimiento excepcional del terreno que combaten. Durante los primeros meses, muchos grupos de cristeros son aniquilados por las tropas federales, pero otras logran sostenerse, sobre todo en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Colima. Antes de un año, el movimiento cristero se habrá extendido a más de 10 estados de la República. La Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa decide apoyar los diversos levantamientos y a través de varias organizaciones de fieles católicos hace un llamado convocando a un levantamiento a escala nacional para el 1 de enero de 1927. El ambicioso objetivo es derrocar al gobierno y abolir la Constitución de 1917. Se inicia así la Guerra Cristera. Los primeros meses, la Liga intenta coordinar los grupos de cristeros levantados, pero no tiene éxito. Entonces busca a un hombre que dirija la resistencia armada. Apuesta por un exmilitar del gobierno, el general Enrique Gorostieta Velarde, artillero de talento que estudió en West Point y se encuentra alejado del ejército por enemistades personales. No es muy creyente, pero apoya la causa cristera por ir contra Calles y Obregón.
Con la llegada de este hombre, en julio de 1927, inicia la estructuración y profesionalización del ejército cristero, que él bautiza como Guardia Nacional. Gorostieta quedará impresionado con el testimonio cristiano de sus tropas y se acercará a la fe. Algunos generales y soldados del ejército federal se distinguen por su crueldad. Para escarmentar a los que ellos consideraban unos fanáticos, no dudan en torturar. Ahorcan o fusilan públicamente a los cristeros y a los sacerdotes que encuentran en las zonas de combate. Exponen los cuerpos masacrados. A veces los cuelgan de los postes de telégrafo a lo largo de la vía del tren. Hay fotos y personas que la atestiguan. En esta sangrienta guerra se repiten las escenas de los primeros mártires de la Iglesia. El tirano que pide renegar de Cristo a cambio de la libertad. Cristeros, sacerdotes, incluso niños, son innumerables las víctimas. Es conocido el sorprendente testimonio de José Sánchez del Río, un adolescente cristero de 14 años. Lo encarcelan en la iglesia de Zaguayo, convertida en potrero. Lo golpean para que reniegue de Cristo y él sigue gritando ¡Viva Cristo Rey! Después, le cortan las plantas de los pies y lo obligan a caminar descalzo hasta el cementerio, donde tras herirlo a cuchilladas, lo matan con un tiro en la cabeza por seguir confesando su amor a Cristo. Él repetía ¡Viva Cristo Rey! Solo 5 sacerdotes toman las armas. La inmensa mayoría de los sacerdotes permanecen en su labor espiritual. Algunos acompañan a las tropas cristeras, les celebran misa, les predican, exponen el Santísimo, dirigen el rosario, dan la extrema unción en el campo de batalla. En 1928, el gobierno manda dinamitar el monumento a Cristo Rey que los católicos levantaron en el Cerro del Cubilete, centro geográfico del país. Se estima que el ejército federal contó con 70,000 soldados de línea, 20,000 de ellos eran agraristas, pero se sabe que en 1928 el ejército sufrió 28,000 deserciones. El ejército cristero está formado por voluntarios que luchan por un ideal trascendente, por su fe, su Dios, su patria y su libertad. Por ello, no hay deserciones en sus filas. En 1929, año del apogeo de la Guardia Nacional Cristera, hay 25,000 cristeros perfectamente organizados, con jefes muy valientes y oficiales capacitados por 3 años de intensa lucha. Además, cuentan con el apoyo masivo del pueblo. Más de 10,000 mujeres los abastecen de municiones, comida e información, arriesgando la vida y la honra continuamente. Se trata de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, un grupo capaz de afrontar todos los sacrificios, un grupo que ninguna otra guerra nacional ha tenido. En una redada sin precedentes en México, 700 de estas mujeres son aprehendidas y desterradas a las Islas Marías en el Océano Pacífico. En 1929, la guerra ha llegado a un equilibrio. El gobierno no puede vencer a los cristeros, y estos, por falta de armas, no logran doblegar al ejército federal. Los cristeros tienen la esperanza de triunfar si logran controlar el eje ferrocarrilero de Guanajuato y la ciudad de Guadalajara. Esperanza sostenida por el saldo actual de caídos en combate: 50,000 federales y agraristas muertos contra 25,000 cristeros al cabo de 3 años de lucha. Casi un año después del primer encuentro con el padre Burke, en marzo de 1929, Emilio Portes Gil,
nuevo presidente de México, Calles, que sigue gobernando detrás de la cortina, y Monroe piden hablar con los obispos. En estas negociaciones, el gobierno llega a los famosos arreglos del 21 de junio con el arzobispo Ruiz Flores y el obispo Pascual Díaz. Famosos arreglos que permiten la reanudación del culto público y dan cierta libertad a la iglesia, pero todo de palabra, no hay ninguna firma. El día anterior a los arreglos, Pío XI desde Roma había indicado a los prelados que pidieran amnistía para todos los cristeros, y el gobierno lo promete, pero los cristeros conocen muy bien al gobierno y saben que no respetará sus vidas, como efectivamente sucederá. Los cristeros no quieren dichos arreglos porque en esos momentos, a mediados del 29, son ellos quienes llevan la iniciativa en la guerra. Al poco de los arreglos, los cristeros, en un acto heroico de obediencia, deponen las armas, quedando prácticamente a merced de sus verdugos. Si deponen las armas, es solo por obediencia a lo que parece ser la voluntad del romano pontífice y de los sacerdotes. El general Jesús Degollado Guízar, un cristiano hecho y derecho, general en jefe de la Guardia Nacional a partir de la muerte de Gorostieta, ocurrida el 2 de junio, emite un comunicado a todo el ejército cristero con el corazón desgarrado de dolor, pero con una fe y obediencia heroicas. El sentido mensaje concluye de esta manera: la Guardia Nacional desaparece, pero no vencida por nuestros enemigos. ¡Ave Cristo! Los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a la muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores, te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Dios, patria y libertad. Jesús Degollado Guízar, general en jefe de la Guardia Nacional. Y efectivamente, en los años sucesivos, el gobierno elimina sistemáticamente a más de 800 oficiales cristeros indefensos. La táctica usada es la de los pistoleros vestidos de civil que nunca son apresados. Por eso se dice que murieron más jefes cristeros después de los arreglos que durante la guerra. Terminada la guerra, la iglesia goza de cierta libertad. Pueden volver los obispos y sacerdotes desterrados, se abren casi todos los templos y se reanudan los cultos. En 1931, en el 4º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, se tiene una fiesta solemne en la que participa la nación entera. El 12 de diciembre suenan las campanas de todos los templos de México como nunca antes lo habían hecho. Ciertamente los grupos contrarios a la religión católica siguen ahí, detrás del poder, y los artículos de la Constitución no han sido modificados. Se sucederán periodos de grave tensión en los años siguientes en estados como Tabasco, Veracruz y Chiapas. Se registran brotes de persecución que no terminan hasta 1939. En el resto del país, simplemente los gobernadores hacen la vista gorda. En 1935, varios miles de alzados en la totalidad del país avivan los rescoldos de la cristiada en lo que se ha llamado la Segunda. Hacia 1938, las armas parecen enmudecer del todo. El tema de los cristeros fue, y de alguna manera sigue siendo, un tema tabú en el México actual. Para no exaltar los ánimos, tanto el gobierno como la iglesia han preferido no tocar este tema. Evidentemente, en los libros de historia oficiales, este capítulo heroico de nuestra historia se liquida en 3 líneas
que hablan de una revuelta de fanáticos.